¿Qué harías si descubrieras a una extraña amamantando a tu hijo en medio de la noche? Para Tadeo, este descubrimiento no fue una violación, sino el comienzo de una sanación inesperada. Dos almas destrozadas por la pérdida, un bebé que rechaza todo consuelo, y un secreto familiar que amenaza con destruir lo poco que queda. ¿Puede el amor nacer de las circunstancias más impensables? Una historia sobre cómo, a veces, la familia que necesitamos no es la que planeamos. El llanto del bebé atravesaba las paredes del apartamento como un cuchillo afilado. Tadeo Vega se pasó las manos por el cabello, desordenándolo aún más de lo que ya estaba. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, se posaron en el reloj digital. 3:27 de la madrugada. El pequeño Gael llevaba casi 2 horas llorando sin consuelo. «Vamos, pequeño, por favor», susurró con voz quebrada mientras mecía al recién nacido entre sus brazos. La botella de fórmula, rechazada por enésima vez, descansaba sobre la mesita de noche junto a la foto de Ariadna, su sonrisa congelada para siempre detrás del cristal. El apartamento de Polanco, con sus amplios ventanales y su decoración minimalista, se había convertido en una jaula de cristal desde que Ariadna partió durante el parto apenas 10 días atrás. Las flores de condolencia se marchitaban en jarrones olvidados y las bandejas de comida que amigos y familiares habían traído se apilaban intactas en el refrigerador. Tadeo intentó nuevamente acercar el biberón a los labios de Gael, pero el bebé giró su rostro enrojecido, retorciéndose con más fuerza entre los brazos de su padre. «¿Qué necesitas? Dime qué necesitas», murmuró, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Por favor, Ariadna, ayúdame desde donde estés». El teléfono vibró sobre la mesa. Era su hermana Elena respondiendo a su mensaje desesperado de hace 1 hora. «Tadeo, necesitas ayuda profesional. No puedes seguir así. Mañana a primera hora te enviaré el contacto de una agencia de niñeras que una colega me recomendó. Descansa un poco, te quiero». Tadeo dejó escapar un suspiro largo y profundo. La palabra niñera le provocaba un nudo en el estómago. Era admitir que no podía hacerlo solo, que estaba fallando a Ariadna, a Gael, a sí mismo. Pero mientras el llanto de su hijo se intensificaba, comprendió que su orgullo no valía el bienestar del pequeño. «Mañana», le prometió al bebé, besando su frente caliente, «mañana conseguiremos ayuda». Afuera, la Ciudad de México dormitaba bajo un manto de luces artificiales, ajena al drama que se desenvolvía en el piso 14 de aquel edificio de cristal y concreto. Y a kilómetros de distancia, en un humilde apartamento de la colonia Doctores, Berenice Zárate contemplaba el techo, incapaz de conciliar el sueño, mientras sus pechos llenos de leche le recordaban a la hija que ya no tenía entre sus brazos. Berenice Zárate se ajustó el rebozo sobre los hombros antes de tocar el timbre del apartamento 14B. Su corazón latía con fuerza mientras repasaba mentalmente las respuestas que había preparado para la entrevista. Apenas llevaba 3 semanas en la Ciudad de México y la vastedad de la metrópoli seguía intimidándola. En su Oaxaca natal, jamás habría imaginado estar parada frente a la puerta de un lujoso apartamento en Polanco, solicitando trabajo como niñera. La puerta se abrió, revelando a un hombre joven, quizás de unos 35 años, con el rostro marcado por el cansancio y la tristeza. Sus ojos oscuros, sin embargo, conservaban una intensidad que sobresaltó a Berenice. «¿Señor Vega?», preguntó ella, intentando que su voz sonara firme. «Sí, tú debes ser Berenice», respondió él, haciéndose a un lado para dejarla pasar. «Gracias por venir con tan poca antelación». El apartamento era espacioso y luminoso, pero Berenice notó inmediatamente los signos del caos: platos sucios en la cocina abierta, ropa de bebé dispersa sobre el sofá y un inconfundible olor a noches sin dormir. «Mi hermana Elena me habló muy bien de la agencia», continuó Tadeo mientras la guiaba hacia la sala. «Necesito ayuda con Gael. Tiene apenas 2 semanas y ha sido difícil». Justo entonces, como si quisiera ilustrar las palabras de su padre, el llanto del bebé resonó desde una habitación cercana. Tadeo cerró los ojos brevemente, como preparándose para una batalla. «¿Puedo?»,
preguntó Berenice, señalando hacia la habitación. Tadeo asintió, y ella lo siguió hasta un cuarto decorado en tonos suaves de azul y gris. En Mamsie, una cuna moderna, un pequeño bulto se agitaba, su rostro enrojecido por el llanto. Sin pedir permiso, Berenice se acercó a la cuna y tomó al bebé en sus brazos con una naturalidad que dejó a Tadeo momentáneamente sin habla. Sus manos, pequeñas pero firmes, sostuvieron al niño contra su pecho, meciéndolo con un ritmo suave mientras tarareaba una melodía que su abuela le había enseñado. «Shh, pequeñito, shh», susurró en español, su voz melodiosa como agua de manantial. «Ya estás a salvo. Ya no llores más». Para asombro de Tadeo, el llanto de Gael comenzó a disminuir gradualmente hasta convertirse en pequeños hipos. El bebé, que había rechazado todo consuelo durante días, parecía rendirse ante el abrazo de aquella desconocida. «¿Cómo?», comenzó Tadeo, pero se detuvo, temeroso de romper el hechizo. Berenice levantó la mirada, y Tadeo pudo ver que sus ojos estaban húmedos. «Tengo experiencia con bebés», dijo simplemente, bajando la vista nuevamente hacia Gael, que ahora respiraba, tranquilo contra su pecho. «Estás contratada», dijo Tadeo sin pensarlo 2 veces. «Si puedes hacer que duerma así cada noche, te pagaré lo que me pidas». Una sombra cruzó el rostro de Berenice, tan rápida que Tadeo dudó haberla visto. «Necesito el trabajo», respondió ella, «y parece que usted y el pequeño Gael me necesitan a mí». Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incesante, pero dentro de aquel apartamento, por primera vez en semanas, se instalaba una frágil sensación de esperanza. Después, de 3 días con Berenice en casa, Tadeo comenzaba a recordar lo que era dormir 4 horas seguidas. La joven oaxaqueña había traído consigo una calma que parecía extenderse por todos los rincones del apartamento. Gael todavía tenía momentos difíciles, especialmente durante las tomas de fórmula, pero ya no lloraba incesantemente como antes. Esa tarde, mientras revisaba correos de trabajo en su estudio, Tadeo se encontró contemplando una fotografía de Ariadna en su escritorio. Habían sido felices a su manera. Su relación, nacida en el entorno competitivo de una prestigiosa firma de arquitectos, siempre había estado marcada por la ambición compartida y el respeto mutuo. El embarazo no había sido planeado, pero ambos lo habían recibido con una mezcla de sorpresa y entusiasmo cauteloso. «Deberías haber visto a tu hijo hoy», murmuró Tadeo a la fotografía. «Creo que intentó sonreír, aunque el médico dice que aún es muy pronto». El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, se encontró frente a una mujer de unos 60 años, elegantemente vestida, con el cabello teñido de un rubio perfecto y una expresión de determinación tallada en el rostro. «Jimena», dijo Tadeo, sintiendo cómo su cuerpo se tensaba involuntariamente. «Tadeo», respondió ella, su voz fría como el mármol. «He venido a ver a mi nieto». Sin esperar invitación, Jimena Montero de Alcázar, la madre de Ariadna, entró al apartamento con la autoridad de quien está acostumbrada a que el mundo se incline a su paso. «Deberías haberme avisado que vendrías», dijo Tadeo cerrando la puerta. «¿Para que pudieras inventar alguna excusa?», replicó Jimena, escudriñando el apartamento con mirada crítica. «No he sabido nada de ti desde el funeral. Mi hija apenas está en su tumba y ya me niegas acceso a mi nieto». «Nadie te está negando nada, Jimena. He estado ocupado tratando de mantener a flote mi vida y la de Gael». «¿Dónde está?», exigió saber ella, ignorando su explicación. «Durmiendo. Berenice acaba de lograr que se quedara dormido después de su baño». «¿Berenice?». La ceja perfectamente delineada de Jimena se arqueó. «¿Quién es Berenice?». Como invocada por la mención de su nombre, Berenice apareció en el pasillo, secándose las manos en el delantal que llevaba sobre un sencillo vestido azul. «Señor Vega, Gael está...». Berenice se detuvo al notar la presencia de la visitante. Jimena la observó de arriba a abajo con una mirada que Tadeo conocía demasiado bien. Era la misma con las que había evaluado a Ariadna cada vez que consideraba que su hija no estaba a la altura de las expectativas. «Berenice, ella es Jimena Montero»,
la abuela de Gael, explicó Tadeo. Ximena, Berenice es la niñera de Gael. ¿Niñera?, repitió Ximena. ¿Desde cuándo? ¿Y por qué no fui consultada? No sabía que debía consultar mis decisiones parentales contigo, respondió Tadeo, sintiendo cómo la frustración crecía en su interior. Berenice, percibiendo la tensión, hizo una leve inclinación de cabeza. Un placer conocerla, señora. Si me disculpan, iré a revisar a Gael. Cuando Berenice desapareció por el pasillo, Ximena se volvió hacia Tadeo. Una indígena oaxaqueña cuidando de mi nieto, murmuró. Ariadna nunca lo habría permitido. Tadeo sintió que algo se rompía dentro de él. No hables por Ariadna, dijo, su voz peligrosamente baja. Y no te atrevas a menospreciar a Berenice. Es la única razón por la que he podido dormir en las últimas 72 horas. Gael la adora. Ximena pareció sorprendida por su vehemencia. Después de un momento suspiró. Solo quiero lo mejor para mi nieto. Es todo lo que me queda de Ariadna. Lo sé, respondió Tadeo, suavizando su tono. Y te prometo que eso es exactamente lo que estoy intentando darle. La luna llena proyectaba sombras plateadas a través de las persianas cuando Tadeo despertó sobresaltado. Había sido un sueño, uno de esos donde Ariadna todavía estaba viva y sostenía a Gael en sus brazos, sonriendo con esa media sonrisa que reservaba solo para él. Al abrir los ojos, la realidad le golpeó con su habitual crueldad. La cama vacía a su lado, el silencio roto únicamente por el zumbido distante del aire acondicionado. Algo lo había despertado. ¿Un ruido? Aguzó el oído y entonces lo notó. El silencio. Gael no estaba llorando, lo cual era extraño considerando que eran... Tadeo miró el reloj. Las 2:18 de la madrugada, justo la hora en que su hijo solía despertarse hambriento. Se levantó y caminó silenciosamente hacia la habitación del bebé. La puerta estaba entreabierta y un suave resplandor salía de la lámpara de noche. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. Berenice estaba sentada en la mecedora junto a la cuna, con Gael en brazos. Su blusa estaba abierta y el bebé se alimentaba tranquilamente de su pecho, sus pequeñas manos aferradas a la tela de la ropa de Berenice. Tadeo sintió que el aire abandonaba sus pulmones. La imagen, iluminada por la tenue luz ámbar, parecía salida de un cuadro renacentista. La maternidad en su expresión más pura y al mismo tiempo más desconcertante. Porque Berenice no era la madre de Gael, no tenía derecho a... ¿Qué estás haciendo? La voz de Tadeo rompió la quietud de la escena. Berenice levantó la mirada, sobresaltada, pero no avergonzada. Sus ojos se encontraron con los de Tadeo con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «Está comiendo», respondió simplemente, su voz apenas un susurro para no perturbar al bebé. «Eso puedo verlo», dijo Tadeo, entrando a la habitación. «Lo que quiero saber es por qué estás amamantando a mi hijo». Berenice bajó la mirada hacia Gael, que seguía succionando plácidamente, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. «Porque tiene hambre», respondió, «y porque puedo alimentarlo». «Tiene fórmula», insistió Tadeo, aunque su voz había perdido parte de su filo inicial. Era imposible ignorar cuán pacíficamente comía Gael cuando durante semanas había rechazado el biberón con desesperación. La fórmula lo hace llorar. Su estómago no la tolera bien, explicó Berenice. He intentado dársela como usted me indicó, pero sufre. Conmigo no sufre. ¿Desde cuándo? Desde la segunda noche, admitió ella. No fue planeado. Estaba llorando mucho, nada lo calmaba. Yo lo sostuve contra mi pecho para consolarlo y él buscó instintivamente. No pude negarme. Tadeo se pasó una mano por el rostro, intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Había algo profundamente perturbador en la escena, pero también algo innegablemente natural. Berenice, no puedes simplemente decidir amamantar a un bebé que no es tuyo sin consultar con su padre. Lo sé, respondió ella, y por primera vez Tadeo notó un brillo húmedo en sus ojos. Pero funciona. Es la primera vez en su corta vida que Gael come sin dolor, que duerme tranquilo. ¿No es eso lo que importa? ¿Cómo es siquiera posible?,
preguntó Tadeo, su enojo inicial dando paso a la confusión. ¿Tienes hijos? Una sombra cruzó el rostro de Berenice. Con delicadeza, retiró a Gael de su pecho y lo acomodó contra su hombro para darle pequeñas palmaditas en la espalda. Tuve una hija, dijo finalmente. Itzel nació prematura hace 3 semanas. Vivió 3 días. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la habitación. Tadeo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Berenice, yo... lo siento mucho. No tenía idea. Nadie la tiene, respondió ella, mientras Gael dejaba escapar un pequeño eructo. Cuando vine aquí, mi cuerpo todavía producía leche, para una bebé que ya no estaba, y entonces encontré a Gael, que necesitaba lo que yo podía darle. Tadeo se acercó y se sentó en el borde de la cuna, frente a Berenice. La miró realmente por primera vez. Su rostro joven, pero con ojos antiguos, sus manos pequeñas pero fuertes sosteniendo a su hijo, con una seguridad que él nunca había logrado. «Debiste decírmelo», dijo finalmente. «¿Me habría permitido hacerlo si se lo hubiera dicho?», preguntó ella, levantando la mirada. Tadeo no respondió. Inmediatamente. La respuesta honesta era probablemente no, pero ahora viendo a su hijo satisfecho y tranquilo, no estaba seguro. «No lo sé», admitió, «pero merecía la oportunidad de decidir». Berenice asintió lentamente. «Tiene razón. Lo siento». Hizo una pausa. «¿Quiere que me vaya mañana?». Tadeo observó a Gael, ahora profundamente dormido en los brazos de Berenice, su pequeño rostro más relajado de lo que lo había visto desde que nació. «No», dijo finalmente, «no quiero que te vayas». «¿Leche? De una extraña. ¿Has perdido completamente la cabeza, Tadeo?». La voz de Jimena resonaba en la cocina, donde Tadeo preparaba café mientras intentaba mantener la calma. Era la 3ª visita de su suegra en una semana, y aunque apreciaba su preocupación por Gael, su constante cuestionamiento de cada decisión lo estaba desgastando. «Baja la voz, por favor. Berenice está durmiendo. Ha estado toda la noche con Gael». «Ese es exactamente mi punto». Jimena se acercó, bajando el tono, pero intensificando la indignación. «Has permitido que una mujer que apenas conoces amamante a mi nieto. ¿Y si está enferma? ¿Y si toma drogas? ¿Has pensado en eso?». Tadeo dejó la cafetera y se volvió hacia su suegra. «Por supuesto que he pensado en todo eso. Berenice se ha hecho exámenes médicos. Está perfectamente sana, no consume drogas ni alcohol». «¿Y su pasado? ¿Qué sabes realmente de ella?». Tadeo dudó. En las 2 semanas desde que había descubierto el arreglo nocturno, había aprendido más sobre Berenice, pero seguía siendo en muchos aspectos un misterio. «Sé que viene de Santa María Tlahuitoltepec, en Oaxaca, que perdió a su hija Itzel después de un parto prematuro, que es viuda. Su esposo murió en un accidente en la construcción hace un año. Sé que es amable, paciente y que Gael la adora». Jimena sacudió la cabeza, haciendo que sus pendientes de oro tintinearan levemente. «Una historia conmovedora, sin duda, pero ¿has verificado algo de eso? Ariadna nunca habría permitido...». «Ariadna no está aquí», interrumpió Tadeo sintiendo cómo la ira subía por su garganta. «Ariadna se fue y me dejó solo con un bebé que no paraba de llorar. Así que no me digas lo que Ariadna habría o no habría permitido». Un silencio tenso cayó sobre la cocina. Jimena pareció encogerse ligeramente y por primera vez Tadeo vio más allá de su fachada de matriarca implacable. Vio a una mujer destrozada por la pérdida de su única hija. «Lo siento», dijo Tadeo, suavizando su tono. «Sé que también estás sufriendo». Jimena se sentó en uno de los taburetes de la isla de la cocina, repentinamente agotada. «Solo quiero proteger lo que queda de mi hija», dijo, mirando hacia la ventana donde la Ciudad de México se extendía vasta y bulliciosa. «Gael es todo lo que me queda de ella». «Lo sé», respondió Tadeo sirviéndole una taza de café, «pero también es mi hijo, y tengo que hacer lo que creo que es mejor para él. ¿Y eso incluye permitir que otra mujer lo amamante? Que forme un vínculo maternal con él?» «Sí», afirmó Tadeo con una seguridad que sorprendió incluso a él mismo. «Porque Gael necesita ese vínculo, necesita ese alimento, y Berenice también lo necesita». Jimena tomó un sorbo de café,
estudiando a su yerno por encima del borde de la taza. «Estás desarrollando sentimientos por ella», dijo finalmente. No era una pregunta. Tadeo desvió la mirada. No había querido admitirlo, ni siquiera ante sí mismo, pero había algo en Berenice que despertaba en él no solo gratitud, sino una conexión más profunda. La forma en que cantaba suavemente en mixe a Gael mientras lo mecía para dormir. Cómo, a pesar de su tragedia personal, encontraba fuerzas para sonreír cada mañana. La dignidad silenciosa con la que llevaba su dolor. «Es complicado», respondió finalmente. «El amor siempre lo es», dijo Jimena sorprendiéndolo. «Pero, Tadeo, hay algo que debes saber antes de que esto vaya más lejos». Algo en su tono hizo que Tadeo se tensara. «¿De qué hablas?» Jimena dejó la taza sobre la encimera de mármol y respiró profundamente. «Sobre Ariadna, sobre Gael. Hay algo que no te he dicho. Ariadna tuvo una aventura». Las palabras de Jimena quedaron suspendidas en el aire como partículas de polvo. Tadeo permaneció inmóvil, la taza de café a medio camino hacia sus labios. «¿Qué?» «Fue breve. Unos meses antes de quedar embarazada», continuó Jimena, evitando su mirada. «Con un colega de su firma. Se arrepintió profundamente y decidió no decírtelo. Pero cuando descubrió que estaba embarazada...» «No», interrumpió Tadeo dejando la taza con tanta fuerza que el café se derramó sobre la encimera. «No sigas por ahí. Necesitas saberlo», insistió Jimena, ahora mirándolo directamente. Ariadna no estaba segura de quién era el padre de Gael. Tadeo sintió que el suelo se abría bajo sus pies, se apoyó contra la encimera, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Porque estás empezando a formar una nueva familia», respondió Jimena, «y necesitas saber que existe la posibilidad de que Gael no sea biológicamente tuyo». Tadeo se pasó las manos por el rostro, intentando contener la tormenta de emociones que amenazaba con arrastrarlo. Dolor, traición, ira, incredulidad, todo se mezclaba en su interior como un huracán devastador. «¿Quién?», logró preguntar finalmente. «¿Quién fue?» «Carlos Montero, el socio junior que se trasladó a la oficina de Barcelona el año pasado». Tadeo recordaba a Carlos, alto, carismático, con una confianza que rayaba en la arrogancia. Ariadna y él habían trabajado juntos en el proyecto del Centro Cultural de Coyoacán. ¿Cuántas noches Ariadna había llegado tarde, alegando reuniones de último minuto? ¿Él lo sabe? ¿Sabe sobre Gael? Jimena negó con la cabeza. Ariadna nunca se lo dijo. Decidió que, independientemente de la biología, tú serías el padre de su hijo. Te eligió a ti, Tadeo. Una risa amarga escapó de la garganta de Tadeo. Me eligió después de mi nomosíntesis. Traicionarme. Qué noble de su parte. Estaba asustada y confundida, defendió Jimena. Pero te amaba, Tadeo. De eso nunca tuve duda. Tadeo caminó hasta la ventana, observando la ciudad que comenzaba a despertar bajo la luz del amanecer. Pensó en Gael, durmiendo pacíficamente en su cuna, ajeno al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su pequeña existencia. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó sin volverse. «Ariadna me hizo prometer que nunca lo haría», respondió Jimena. «Pero ahora, viendo cómo te estás involucrando con esta mujer, con Berenice, sentí que tenías derecho a saber antes de formar nuevos vínculos». Tadeo se volvió lentamente. «O quizás tenías miedo de que si me enamoraba de Berenice, te quedarías sin acceso a Gael. ¿Qué mejor manera de asegurarte mi dependencia que sembrar la duda sobre mi paternidad?» Jimena palideció. «Eso es injusto, Tadeo. Solo quiero lo mejor para mi nieto». «¿Tu nieto?» Tadeo se acercó a ella, sus ojos brillantes de emoción contenida. «¿Estás segura de que lo es? Según tu lógica, si yo no soy el padre, tú tampoco eres realmente su abuela». Jimena se llevó una mano al pecho, como si hubiera recibido un golpe físico. «Sabes que no es así», dijo con voz temblorosa. «Un vínculo va más allá de la sangre». «Exactamente», respondió Tadeo súbitamente calmado. «Exactamente eso, Jimena. Un vínculo va más allá de la sangre. Gael es mi hijo. No me importa lo que diga una prueba de ADN. Lo he sostenido desde su primer aliento.
He pasado noches en vela junto a su cuna. Lo he amado desde que supe de su existencia. Es mi hijo. En ese momento, un suave llanto se escuchó a través del monitor de bebé. Gael estaba despertando. Tadeo se dirigió hacia la puerta de la cocina, pero se detuvo antes de salir. Te agradecería que te fueras ahora, Jimena. Necesito tiempo para procesar todo esto. Tadeo, por favor. Y una cosa más, añadió, ignorando su súplica. No vuelvas a cuestionar mi relación con Berenice. Ella ha traído paz a esta casa cuando más la necesitábamos. Y si alguna vez vuelves a insinuar que no soy el verdadero padre de Gael, será la última vez que pongas un pie en este apartamento. Sin esperar respuesta, Tadeo salió de la cocina, dejando a Jimena sola con el peso de sus revelaciones. En los días siguientes a la revelación de Jimena, Tadeo se movía por el apartamento como un sonámbulo. Cumplía mecánicamente con sus responsabilidades, sostenía a Gael, respondía a sus correos de trabajo, pero una parte de él se había desconectado, flotando en un limbo de dudas y recuerdos reinterpretados. Berenice observaba este cambio en silencio. No preguntó qué había ocurrido, pero sus ojos seguían a Tadeo con una preocupación que no intentaba ocultar. Por las noches, cuando pensaba que él dormía, entraba sigilosamente a revisar a Gael y luego se detenía brevemente en la puerta entreabierta del dormitorio de Tadeo, como si quisiera asegurarse de que él también estaba bien. Una tarde, mientras Tadeo trabajaba distraídamente en su estudio, Berenice entró con una taza de té. «Es té de hojas de guayaba», explicó, colocando la taza sobre el escritorio. «Mi abuela decía que ayuda a calmar el espíritu inquieto». Tadeo levantó la mirada de su computadora. Berenice llevaba un sencillo vestido de algodón con bordados tradicionales, y su largo cabello negro estaba recogido en una trenza. Había algo tan genuino, tan arraigado en ella, que por un momento Tadeo sintió envidia de su certeza sobre quién era y de dónde venía. «Gracias», dijo tomando la taza. El aroma herbal y ligeramente dulce ascendió con el vapor. «El señor no ha estado durmiendo bien», observó Berenice, manteniéndose a una distancia respetuosa. «Puedes llamarme Tadeo», respondió él, evadiendo el comentario. «Después de todo, alimentas a mi hijo. Creo que hemos superado las formalidades». Un atisbo de sonrisa curvó los labios de Berenice. «Tadeo», repitió, como si probara el nombre. «En mi pueblo, ese nombre significa el que alaba». «¿Y Berenice?», preguntó él, sorprendiéndose a sí mismo por su curiosidad. «La que trae la victoria», respondió ella. «Aunque últimamente no me he sentido muy victoriosa». Sus miradas se encontraron, y por un instante, Tadeo vio en sus ojos el mismo dolor que sabía que reflejaban los suyos, el dolor de la pérdida, de los planes deshechos, de los futuros que nunca serían. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Tadeo, dejando la taza sobre el escritorio. Berenice asintió. «¿Cómo sigues?». «Adelante. Después de perder a Itzel, ¿cómo encuentras la fuerza para levantarte cada mañana?». La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Se sentó lentamente en la silla frente al escritorio, alisando su vestido con manos que Tadeo notó ligeramente temblorosas. «En mi cultura», comenzó, «creemos que los que se van nunca nos dejan realmente. Se convierten en viento, en lluvia, en la luz que entra por la ventana al amanecer». Hizo una pausa, recogiendo sus pensamientos. «Cuando perdí a mi esposo, Santiago, pensé que no podría sobrevivir al dolor, pero entonces supe que estaba embarazada y encontré un propósito. Cuando perdí a Itzel», su voz se quebró levemente. «Cuando perdí a Itzel, sentí que el universo me había abandonado. Vine a la ciudad buscando olvidar, escapar, y entonces te encontré a ti y a Gael. Y decidiste salvar a mi hijo», completó Tadeo. Berenice negó suavemente con la cabeza. «No, Tadeo. Tu hijo me salvó a mí. Me dio un propósito cuando creía que no me quedaba». «Ninguno». Tadeo sintió un nudo en la garganta, pensó en Gael, en la posibilidad de que no compartieran sangre y en lo irrelevante que eso le parecía ahora. «Hay algo que debo contarte», dijo finalmente, «sobre Gael, sobre su madre». Y así, mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México, Tadeo le contó a Berenice sobre la revelación de Jimena, sobre sus dudas,
sobre su determinación de amar a Gael independientemente de la biología. Habló hasta que la luz natural se desvaneció y las sombras llenaron el estudio, hasta que el té se enfrió y su voz se volvió ronca. Berenice escuchó en silencio, sus ojos nunca abandonando los de Tadeo, su rostro reflejando comprensión sin juicio. Cuando Tadeo finalmente terminó, ella se levantó y rodeó el escritorio. Sin decir palabra, tomó su mano entre las suyas, un gesto simple pero cargado de significado. «En mi pueblo», dijo finalmente, «decimos que los padres no son quienes dan la vida, sino quienes dan el amor. Gael es tu hijo, Tadeo. Nunca lo dudes». Y por primera vez en días, Tadeo sintió que podía respirar plenamente. La primera vez que Tadeo tocó a Berenice de manera diferente fue casi un accidente. Estaban en la cocina, preparando la cena mientras Gael dormía. Ella cortaba verduras para un caldo, sus manos moviéndose con la precisión de quien ha realizado esta tarea 1000 veces antes. Él la observaba, fascinado por la elegancia natural de sus movimientos. Cuando Berenice se estiró para alcanzar el frasco de orégano en el estante superior, Tadeo se acercó instintivamente para ayudarla. Sus cuerpos se encontraron en el espacio reducido entre la encimera y la estufa, y por un momento ninguno de los dos se movió. Tadeo podía sentir el calor de ella a través de la fina tela de su blusa. Podía oler el aroma a hierbas y leche materna que parecía seguirla como una estela. «Lo siento», murmuró, pero no se apartó. Berenice levantó la mirada hacia él, sus ojos oscuros insondables. «No lo sientas», respondió en voz baja. Tadeo levantó una mano y con una delicadeza que no sabía que poseía, apartó un mechón de cabello del rostro de Berenice, dejando que sus dedos rozaran su mejilla. Ella cerró los ojos brevemente ante el contacto, como si absorbiera la sensación. El monitor de bebé en la encimera cobró vida con el llanto de Gael, rompiendo el hechizo del momento. Berenice se apartó suavemente, una sonrisa tímida curvando sus labios. «Voy a ver qué necesita», dijo, y salió de la cocina, dejando a Tadeo con el corazón latiendo aceleradamente y una sensación de vértigo que no había experimentado en mucho tiempo. Esa noche, mientras Gael dormía pacíficamente después de su alimentación, Tadeo encontró a Berenice en la pequeña terraza del apartamento, contemplando las luces de la ciudad. Se paró junto a ella, ambos en silencio, observando el paisaje urbano que se extendía hasta el horizonte. «¿Extrañas Oaxaca?», preguntó finalmente. Berenice asintió. «Extraño las montañas, el aire limpio, el sonido de mi lengua materna. Extraño saber exactamente quién soy y a dónde pertenezco». «¿Y ahora no lo sabes?». Ella se volvió hacia él, sus ojos reflejando las luces de la ciudad. «Ahora estoy en un espacio intermedio. No soy quien era en Tlahuitoltepec, pero tampoco soy parte de esta ciudad. Soy la nodriza de un niño que no es mío, en la casa de un hombre que todavía ama a una mujer que ya no está». Las palabras golpearon a Tadeo con su verdad descarnada. ¿Todavía amaba a Ariadna? Había admirado su fuerza, su ambición, su claridad de propósito. Habían construido una vida juntos basada en el respeto mutuo y metas compartidas. Pero el amor era algo más complicado, más visceral. Lo que sentía ahora, mirando a Berenice bajo la luz de la luna, tenía una cualidad diferente. Era más tranquilo, pero también más profundo, como un río que parece calmo en la superficie, pero oculta corrientes poderosas. «Creo que estamos todos en espacios intermedios», dijo finalmente, «entre quienes fuimos y quienes seremos, entre el dolor y la esperanza». Berenice sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro. «Hablas como los ancianos de mi pueblo», dijo. «Ellos también creen que la vida es un camino, no un destino». Tadeo se acercó un paso, reduciendo la distancia entre ellos. «Berenice», comenzó, su voz baja y cargada de emoción. «No sé qué nombre tiene lo que está creciendo entre nosotros. No sé si es correcto o si es demasiado pronto. Solo sé que cuando estás cerca, respiro mejor». Ella no respondió con palabras. En lugar de eso,
Levantó una mano y la colocó suavemente sobre el corazón de Tadeo, un gesto tan íntimo que él sintió que algo se derretía dentro de su pecho. «Tu corazón habla más claro que tus palabras», dijo finalmente. Y cuando Tadeo se inclinó para besarla, fue como si dos piezas de un rompecabezas finalmente encontraran su lugar correcto. Sus labios se encontraron tentativamente al principio, luego con una urgencia nacida de la soledad compartida y la promesa de consuelo. Bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, en una terraza 14 pisos por encima del bullicio urbano, dos almas heridas comenzaron el delicado proceso de sanar juntas. El timbre sonó a las 11 de la mañana de un domingo, interrumpiendo el desayuno tardío que Tadeo y Berenice compartían, mientras Gael jugaba en su sillita alta, intentando atrapar los rayos de sol que entraban por la ventana. Las últimas semanas habían transcurrido en una burbuja de descubrimiento mutuo. Tadeo había vuelto a trabajar parcialmente desde casa, mientras Berenice cuidaba de Gael y llenaba el apartamento con aromas de comidas que Tadeo nunca había probado antes: tlayudas, amarillo oaxaqueño, tamales de mole. Por las noches, después de acostar a Gael, compartían la cama de Tadeo, aprendiendo el lenguaje de sus cuerpos en la intimidad de la oscuridad. No habían definido lo que tenían, pero tampoco sentían la necesidad de hacerlo. Era suficiente con la certeza de que, de alguna manera, los tres, Tadeo, Berenice y Gael, habían formado una unidad que funcionaba, un pequeño universo donde el dolor del pasado comenzaba a transformarse en la posibilidad de un futuro. Cuando Tadeo abrió la puerta, se encontró frente a Jimena. No la había visto desde su confrontación un mes atrás, aunque ella había llamado varias veces intentando hablar con él. «Tadeo», dijo ella, su voz carente de su habitual tono imperioso. «Gracias por recibirme». Él asintió brevemente y se hizo a un lado para dejarla entrar. Jimena avanzó hacia la sala, deteniéndose al ver a Berenice sentada a la mesa con Gael. «Buenos días», saludó Berenice educadamente, limpiando las manos de Gael con una servilleta. Jimena inclinó la cabeza en un saludo mínimo antes de volverse hacia Tadeo. «¿Podríamos hablar en privado?» «Lo que tengas que decirme puedes decirlo frente a Berenice», respondió Tadeo. «Ella es parte de esta familia ahora». Las palabras cayeron en la habitación con el peso de una declaración oficial. Era la primera vez que Tadeo verbalizaba lo que ambos habían comenzado a sentir. Berenice lo miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, algo que hizo que el corazón de Tadeo se acelerara. Jimena pareció momentáneamente desconcertada, pero rápidamente recuperó la compostura. «Muy bien», dijo sentándose en uno de los sillones. «He venido a disculparme, Tadeo. La forma en que te revelé lo de Ariadna fue cruel e innecesaria. Estoy dolida, y a veces el dolor nos hace actuar de maneras que después lamentamos». Tadeo se sentó frente a ella, sorprendido por la vulnerabilidad inusual en su suegra. «Aprecio tu disculpa, Jimena, y entiendo el dolor. Todos estamos lidiando con él a nuestra manera». Jimena dirigió su mirada hacia Gael, que balbuceaba alegremente mientras Berenice le ofrecía pequeños trozos de fruta. «Se ve feliz», observó. «Saludable». «Lo está», confirmó Tadeo. «Berenice ha sido una bendición para él, para ambos». Jimena asintió lentamente, como si procesara una información difícil. «He estado reflexionando mucho estas semanas», dijo finalmente, «sobre Ariadna, sobre ti, sobre lo que realmente importa». Hizo una pausa. «Tenías razón, Tadeo. Lo que hace a un padre no es la sangre, sino el amor. Y cualquiera puede ver que amas a Gael con todo tu corazón». Tadeo sintió que algo se aflojaba en su pecho, un nudo de tensión que había estado allí durante semanas. «Gracias», dijo simplemente. «Y también...» Jimena miró brevemente a Berenice antes de continuar. «También puedo ver que has encontrado algo especial aquí, algo que Ariadna querría para ti». Berenice, que había estado escuchando en silencio, se levantó suavemente. «Voy a cambiar a Gael», dijo tomando al bebé en brazos. «Les daré un momento a solas». Cuando Berenice salió de la habitación, Jimena se inclinó hacia adelante. «¿Estás enamorado de ella?»,
preguntó directamente. Tadeo no respondió inmediatamente. Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo. Lo que sentía por Berenice era diferente a lo que había sentido por Ariadna, menos cerebral, más visceral, como si ella hubiera encontrado una parte de él que ni siquiera sabía que existía. Creo que sí, admitió finalmente. No es lo que esperaba, Jimena. No estaba buscando esto, pero sucedió, y es real, y es bueno. Jimena suspiró, una mezcla de resignación y aceptación. Supongo que la vida nunca sigue los planes que hacemos, dijo. Ariadna solía decir que los mejores diseños son aquellos que saben adaptarse a los cambios imprevistos en el terreno. Eso suena a ella. Sonrió Tadeo sintiendo una punzada de nostalgia que ya no dolía tanto como antes. Solo quiero ser parte de la vida de Gael, dijo Jimena, su voz más suave de lo que Tadeo recordaba haberla escuchado jamás. Es mi conexión con Ariadna, mi último vínculo con mi hija. Siempre será su abuela, aseguró Tadeo, extendiendo una mano para tomar la de Jimena. Nada cambiará eso. Berenice regresó con Gael limpio y cambiado, vestido con un pequeño conjunto que Jimena le había regalado semanas atrás. El gesto no pasó desapercibido para la mujer mayor, cuyos ojos se humedecieron brevemente. ¿Puedo sostenerlo?, preguntó Jimena. Berenice miró a Tadeo, quien asintió. Con naturalidad, colocó a Gael en los brazos de su abuela, y el bebé, reconociéndola, gorjeó felizmente, estirando una manita para tocar su collar de perlas. «Hola, mi amor», murmuró Jimena, su voz temblorosa de emoción. «La abuela te ha extrañado tanto». Y mientras observaba la escena, Tadeo sintió que otro fragmento del rompecabezas de su nueva vida caía en su lugar. No era la familia que había planeado, pero quizás era exactamente la familia que todos necesitaban. 6 meses pasaron como un suspiro. Gael había crecido hasta convertirse en un bebé robusto y sonriente que gateaba por todo el apartamento, persiguiendo al gato que Berenice había rescatado de la calle. Su cabello, antes escaso, ahora formaba pequeños rizos oscuros que enmarcaban un rostro cada vez más expresivo. Tadeo había vuelto a trabajar a tiempo completo, aunque ahora lo hacía desde casa 3 días a la semana. Berenice había comenzado a vender sus bordados tradicionales en un mercado artesanal los fines de semana, llevando a Gael con ella, envuelto en un rebozo colorido a su espalda. La vida había encontrado un nuevo ritmo, uno que ninguno de los dos habría podido imaginar un año atrás. Y sin embargo, a pesar de la tranquilidad aparente, había preguntas no formuladas, flotando entre ellos, verdades que necesitaban ser expresadas. Una noche, después de acostar a Gael, Tadeo encontró a Berenice sentada en la terraza, contemplando la ciudad como solía hacer cuando algo le preocupaba. «¿Qué sucede?», preguntó sentándose junto a ella. Berenice no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Gael ya no necesita mi leche», dijo. «Está comiendo alimentos sólidos, y aunque todavía lo amamanto por las noches, es más por confort que por necesidad». Tadeo sintió un escalofrío de aprensión. «¿Estás pensando en dejarnos?», preguntó, intentando mantener el miedo fuera de su voz. Berenice se volvió hacia él, sus ojos brillantes bajo la luz de la luna. «Estoy pensando en lo que soy para ti, para Gael. Vine como niñera, me convertí en nodriza y ahora…» Hizo un gesto vago con la mano. «Ahora soy algo más, pero no sé exactamente qué». Tadeo tomó sus manos entre las suyas, sintiendo la suavidad de su piel contra la suya. «Eres la mujer que amo», dijo simplemente. «La mujer que ha traído luz a nuestra vida cuando más oscura parecía. La persona con la que quiero construir un futuro». «¿Y Ariadna?», preguntó Berenice. «¿Qué lugar ocupa ella en ese futuro?». Era una pregunta que Tadeo había estado esperando, una que necesitaba ser respondida para que ambos pudieran avanzar. «Ariadna siempre será parte de mi pasado, parte de la historia de Gael», respondió con honestidad. «La recordaré con respeto y gratitud por el tiempo que compartimos, pero no es un fantasma que se interpone entre nosotros, Berenice. Mi corazón está aquí, contigo, con la familia que estamos construyendo».
Familia, repitió ella, y había algo en su voz, una vulnerabilidad mezclada con esperanza, que hizo que el corazón de Tadeo se acelerara. Sí, familia, confirmó. Tú, yo, Gael, y quizás algún día, si tú quieres. Estoy embarazada, interrumpió Berenice, las palabras saliendo en un susurro apresurado. Tadeo se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Embarazada?, repitió como si necesitara decir la palabra en voz alta para comprenderla plenamente. Berenice asintió, una mezcla de miedo y alegría en sus ojos. Lo confirmé ayer, 3 meses. Yo no sabía cómo decírtelo. No sabía si tú querrías. No pudo terminar la frase porque Tadeo la envolvió en un abrazo tan fuerte que casi la levantó del suelo. «Un bebé», murmuró contra su cabello. «Nuestro bebé». Cuando finalmente se separaron, Tadeo vio que Berenice lloraba, lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. «Tenía tanto miedo», confesó. «Después de Itzel, no estaba segura de si podría soportar amar así de nuevo, arriesgarme a esa pérdida otra vez». «No estarás sola», prometió Tadeo. «Esta vez será diferente. Estamos juntos en esto». Berenice asintió, secándose las lágrimas. «¿Gael tendrá un hermanito o hermanita?», preguntó, una sonrisa comenzando a formarse en sus labios. «Y será el mejor hermano mayor del mundo», afirmó Tadeo. «Los 3 cuidaremos de este bebé. Será el más amado de todos los bebés». Berenice apoyó la cabeza en el hombro de Tadeo, sintiendo cómo su cuerpo se relajaba con el alivio de compartir finalmente su secreto. «¿Sabes?», dijo Tadeo después de un momento. «Hay algo que he querido preguntarte desde hace tiempo, pero nunca parecía el momento adecuado». «¿Qué cosa?», preguntó ella levantando la mirada. Tadeo respiró profundamente, reuniendo valor. «Berenice Zárate», dijo, tomando sus manos nuevamente, «¿me harías el honor de casarte conmigo?». La noticia del embarazo de Berenice y el compromiso fue recibida con reacciones mixtas entre el círculo cercano de Tadeo. Su hermana Elena estaba encantada, habiendo sido testigo de la transformación positiva en la vida de su hermano. Sus colegas de trabajo mantenían una educada curiosidad, aunque Tadeo podía percibir el juicio silencioso en algunas miradas. Demasiado pronto después de Ariadna, demasiado diferente a lo que todos esperaban de él. Jimena, sorprendentemente, había sido la más comprensiva, quizás porque ella, más que nadie, había visto de cerca la evolución de la relación, o quizás porque su vínculo con Gael la había hecho más receptiva a cualquier cosa que asegurara la estabilidad emocional de su nieto. La boda sería pequeña, acordaron, una ceremonia íntima en el Jardín Botánico de Chapultepec, con solo familia y amigos cercanos. Berenice no quería nada ostentoso, y Tadeo estaba feliz de complacerla. Lo importante no era la celebración, sino el compromiso que estaban haciendo el uno con el otro. Una tarde, mientras Tadeo organizaba algunos documentos en su estudio, encontró una carpeta que no había abierto en meses. Los papeles del seguro de vida de Ariadna, su testamento, documentos que había dejado en orden con la precisión que la caracterizaba. Entre ellos, un sobre que nunca había notado antes, con su nombre escrito en la inconfundible caligrafía de Ariadna. Con manos temblorosas, lo abrió. Dentro había una carta fechada 2 semanas antes del nacimiento de Gael. «Querido Tadeo, si estás leyendo esto, significa que mis miedos se han hecho realidad y no estoy ahí para ver crecer a nuestro hijo. Hay tanto que quisiera decirte, tantos momentos que quisiera compartir contigo y con él. Pero la vida, como bien sabemos los arquitectos, rara vez sigue los planos que diseñamos con tanto cuidado. Hay algo que necesito confesarte, algo que debería haberte dicho cara a cara, pero que mi cobardía me impidió revelar. No estoy orgullosa de ello, pero te debo la verdad. Hace poco más de un año, durante un período en que ambos estábamos distantes, consumidos por nuestras carreras y proyectos, cometí un error que me ha atormentado desde entonces. Tuve una breve aventura con Carlos. Fue un momento de debilidad que terminé inmediatamente, horrorizada por mi propia traición hacia ti y hacia lo que habíamos construido juntos.
Cuando descubrí que estaba embarazada, la posibilidad de que el bebé pudiera ser de él cruzó por mi mente. Pero después de hablar con mi médico sobre las fechas, quedó claro que la concepción ocurrió semanas después de que terminara ese error. Nuestro hijo es tuyo, Tadeo, biológicamente tuyo. Las pruebas prenatales que me hice para descartar complicaciones también confirmaron esto sin lugar a dudas. Te cuento esto no para aliviar mi culpa, sino porque mereces saber la verdad completa, y porque, si no estoy ahí para verlo crecer, quiero que sepas con absoluta certeza que Gael es tu hijo en todos los sentidos posibles. Te amé, Tadeo, a mi manera imperfecta, y sé que serás el padre que nuestro hijo merece. Con amor, Ariadna. Tadeo dejó caer la carta sobre el escritorio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Alivio, dolor, confusión, una extraña sensación de cierre. Gael era biológicamente suyo. La duda que Jimena había plantado había sido innecesaria, basada en información incompleta. ¿Tadeo? La voz de Berenice lo sobresaltó. Ella estaba en la puerta del estudio, su figura ligeramente redondeada por el embarazo, sus ojos preocupados. «Encontré algo», dijo él, señalando la carta. «De Ariadna». Con calma, le explicó el contenido de la carta, viendo cómo el entendimiento se dibujaba en el rostro de Berenice. «Entonces Jimena no tenía razón», dijo ella cuando él terminó. «Gael siempre fue tuyo. Siempre fue mío», confirmó Tadeo. «Pero, ¿sabes qué? En estos meses he llegado a comprender que no habría importado. Lo habría amado. Igual». Berenice se acercó y se sentó en su regazo, un gesto de intimidad que se había vuelto natural entre ellos. «Eso es lo que te hace un verdadero padre», dijo, colocando una mano sobre su mejilla. «El amor incondicional, no la sangre». Tadeo cubrió la mano de Berenice con la suya, sintiendo la calidez de su piel. «Es lo mismo que me ha hecho amarte a ti», respondió. «No porque aparecieras en el momento en que más te necesitábamos, sino porque elegimos, día tras día, construir algo juntos y hoy. Partir de nuestras pérdidas». Berenice apoyó su frente contra la de Tadeo, y ambos permanecieron así, en silencio, conectados en un momento de perfecta comprensión. Afuera, la tarde caía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y violetas. Y en la habitación contigua, Gael dormía pacíficamente, ajeno a las revelaciones y promesas que moldeaban el futuro de su pequeña familia. La ceremonia fue tan hermosa como sencilla. Bajo la sombra de los ahuehuetes centenarios del jardín botánico, Tadeo y Berenice intercambiaron votos ante un pequeño grupo de seres queridos. Ella llevaba un huipil blanco bordado con flores multicolores, una pieza que había confeccionado su madre especialmente para la ocasión. Él, un traje claro que contrastaba con su piel bronceada por el sol. Gael, ahora con casi un año, observaba la escena desde los brazos de Elena, ocasionalmente señalando a sus padres con sus pequeños dedos regordetes y balbuceando palabras que solo él entendía. Jimena, sentada en primera fila, mantenía una compostura digna, aunque Tadeo había notado cómo se secaba discretamente una lágrima durante el intercambio de anillos. Junto a ella estaba la madre de Berenice, una mujer pequeña y fuerte que había viajado desde Oaxaca con 3 hermanos de Berenice, todos mirando con cierta reserva la opulencia relativa de esta nueva vida de su hermana. «En mi cultura», dijo Berenice durante sus votos, su voz clara en el aire primaveral, «creemos que las almas gemelas no son aquellas que nacieron perfectas la una para la otra, sino aquellas que decidieron reconstruirse juntas después de haber sido rotas. Tadeo, tú y yo conocemos el dolor de la pérdida, pero también la belleza de la reconstrucción. Te prometo que cada día elegiré reconstruirme contigo, para ti, para nuestros hijos, para la familia que estamos creando». Tadeo, normalmente elocuente, se encontró momentáneamente sin palabras, abrumado por la sencilla perfección de lo que Berenice había expresado. «Berenice», dijo finalmente, «llegaste a nuestras vidas como un rayo de luz en la oscuridad más profunda. Me enseñaste que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección diaria,
un acto de voluntad y compromiso. Te prometo elegirte cada mañana, apoyarte en cada sueño y construir contigo un hogar donde nuestros hijos crezcan conociendo tanto tus raíces como las mías, tanto tu fuerza como tu ternura. Te prometo un amor que, como los ahuehuetes que nos rodean, solo se hará más fuerte y más profundo con el paso del tiempo. Cuando el juez los declaró marido y mujer, el pequeño grupo estalló en aplausos. Gael, contagiado por la emoción, comenzó a reír y aplaudir también, provocando sonrisas en todos los presentes. La recepción se llevó a cabo en el patio de un restaurante cercano, donde la comida oaxaqueña se mezclaba con platillos internacionales, reflejando la fusión de culturas que caracterizaba su unión. Tadeo observó cómo Berenice, con su vientre de 6 meses, conversaba animadamente con su familia, ocasionalmente traduciendo del mixe al español para beneficio de los invitados que no hablaban la lengua indígena. «Has tomado una buena decisión», dijo una voz a su lado. Era Jimena, sosteniendo una copa de champán que apenas había tocado. «Lo sé», respondió Tadeo simplemente. «Ariadna estaría feliz», continuó Jimena sorprendiéndolo. «No me mires así. Es cierto, mi hija valoraba la autenticidad por encima de todo, y si hay algo que caracteriza a Berenice, es eso. Es genuina, Tadeo, y te ama de verdad, como yo a ella», confirmó Tadeo. «Lamento la confusión que causé», dijo Jimena, su voz más suave de lo habitual. «Sobre Gael, debí haber confiado en mi hija». «Todo está perdonado», aseguró Tadeo. «Eres y siempre serás parte de nuestra familia, Jimena, la abuela de Gael, y ahora también de este bebé en camino». Los ojos de Jimena se iluminaron con una emoción que rara vez permitía mostrar. «¿Saben ya qué será?» «Una niña», sonrió Tadeo. «Berenice quiere llamarla Citlali. Significa estrella en náhuatl». «Citlali», repitió Jimena saboreando el nombre. «Es hermoso». En ese momento, Berenice se acercó a ellos, con Gael en brazos. El pequeño inmediatamente extendió sus manitas hacia Jimena, quien lo recibió con evidente deleite. «Ven con la abuela, mi amor», arrulló, toda su habitual severidad derretida ante los ojos brillantes de su nieto. Berenice se apoyó ligeramente contra Tadeo, quien rodeó su cintura con un brazo, su mano descansando protectoramente sobre su vientre redondeado. «¿Están disfrutando la fiesta?», preguntó ella. «Es perfecta», respondió Tadeo besando su sien. «Como tú». Berenice rió, un sonido musical que Tadeo había llegado a adorar. «Difícilmente perfecta», dijo, «pero perfecta para ti, espero». «Para todos nosotros», corrigió Tadeo, abarcando con la mirada a Gael, a Jimena y a la pequeña Citlali que crecía protegida dentro de Berenice. «Perfecta para nuestra familia». Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el bosque de Chapultepec, los 4 permanecieron así, unidos en un momento de armonía que ninguno de ellos habría creído posible un año atrás. El nacimiento de Citlali transformó nuevamente la dinámica familiar. Llegó al mundo en una noche de octubre, con la luna llena iluminando la Ciudad de México, tras un parto rápido que Tadeo acompañó sosteniendo la mano de Berenice en todo momento. A diferencia de Gael, Citlali era una bebé tranquila, con los ojos oscuros de su madre y una mata de pelo negro y abundante que sorprendió incluso a las enfermeras. Desde el primer momento, Gael, ahora con casi 2 años, asumió su papel de hermano mayor con una seriedad cómica, trayendo constantemente sus juguetes para compartirlos con la recién nacida que apenas podía enfocar la mirada. La vida se reorganizó una vez más. Tadeo había negociado un horario flexible en su firma de arquitectos, trabajando principalmente desde casa para estar presente en la vida cotidiana de sus hijos. Berenice había transformado su afición por el bordado tradicional en un pequeño negocio, vendiendo sus creaciones en boutiques de diseño mexicano contemporáneo y en línea a clientes internacionales. Habían decidido mudarse de aquel apartamento en Polanco, cargado de recuerdos, a una casa en Coyoacán, con un pequeño jardín donde Berenice plantaba hierbas aromáticas y flores. Las paredes se llenaron gradualmente de una mezcla ecléctica de arte contemporáneo que Tadeo apreciaba
y textiles tradicionales que conectaban a la familia con las raíces de Berenice. Una tarde, mientras Citlali dormía y Gael jugaba bajo la supervisión de Elena, que había venido de visita, Tadeo encontró a Berenice sentada en el pequeño estudio que compartían, mirando fotografías antiguas. «¿Qué haces?», preguntó acercándose. Berenice levantó la mirada, una sonrisa melancólica en sus labios. «Ordenando recuerdos», respondió. «Quiero que Gael y Citlali conozcan todas las partes de su historia». Tadeo se sentó junto a ella y observó las fotografías. Había imágenes de Berenice en su pueblo natal, vestida con el traje tradicional mixe, rodeada de montañas verdes y neblina, fotos de su difunto esposo Santiago, un hombre de rostro amable y sonrisa fácil, y una pequeña fotografía de hospital de una diminuta bebé conectada a tubos y máquinas, Itzel, la hija que Berenice había perdido. Junto a estas, Berenice había colocado fotografías de Ariadna, en su graduación de arquitectura, en viajes profesionales, en su boda con 1900. Tadeo, radiante en un elegante vestido blanco, y una última, tomada durante su embarazo, con las manos protectoramente sobre su vientre. «Estoy creando un álbum para los niños», explicó Berenice, «para que sepan de dónde vienen, quiénes formaron parte del camino que nos trajo hasta aquí, para que entiendan que el amor puede tener muchas formas, muchos orígenes». Tadeo sintió un nudo en la garganta. La generosidad espiritual de Berenice, su capacidad para integrar el pasado en el presente, sin resentimientos ni celos, era una de las muchas razones por las que la amaba profundamente. «Eres extraordinaria», dijo, tomando su mano. «¿Lo sabías?». Berenice sonrió, apretando sus dedos. «No soy extraordinaria. Solo entiendo que nuestros hijos merecen conocer toda su historia, no solo las partes fáciles. Gael tiene derecho a conocer a su madre biológica, a entender el amor que ella sentía por él antes incluso de que naciera. Y ambos niños merecen saber sobre Itzel, sobre Santiago, sobre las montañas de Oaxaca que son parte de su herencia. ¿Crees que algún día deberíamos contarle a Gael sobre, ya sabes, la duda que hubo sobre su paternidad?», preguntó Tadeo, una preocupación que ocasionalmente todavía le asaltaba. Berenice consideró la pregunta cuidadosamente. «Creo que la verdad, ofrecida con amor y en el momento adecuado, nunca daña», respondió finalmente. «Pero también creo que esa verdad específica importa menos que la que él ya conoce, que tiene un padre que lo ha amado, incondicionalmente desde el primer día, independientemente de cualquier duda o circunstancia». Tadeo asintió, reconociendo la sabiduría en sus palabras. «A veces me pregunto qué habría sido de nosotros si no hubieras respondido a aquel anuncio de trabajo», reflexionó. «El destino tiene formas misteriosas de trabajar», respondió Berenice. «Mi abuela solía decir que no hay coincidencias, solo encuentros que estaban escritos en las estrellas». «¿Como el nombre de nuestra hija?». «Exactamente», sonrió Berenice. «Citlali, nuestra pequeña estrella, que llegó para completar esta constelación familiar tan peculiar». Desde la habitación contigua llegó el sonido del llanto de la bebé, seguido por la voz de Elena llamándolos. Tadeo y Berenice se levantaron al unísono, una sincronización que habían desarrollado en los meses de crianza compartida. «Voy yo», dijo Tadeo. «Tú termina con las fotos». Antes de salir, se detuvo y miró a Berenice una vez más. Esta mujer que había llegado a su vida en 1900, el momento más oscuro y que, de alguna manera, había encontrado la forma de honrar el pasado mientras construía un futuro lleno de esperanza. En ese momento, Tadeo tuvo la certeza de que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, juntos tendrían la fuerza para enfrentarlos. 5 años después, la casa en Coyoacán rebosaba de actividad. Gael, ahora un niño de 7 años con la energía de un torbellino y la curiosidad de un científico, corría por el jardín persiguiendo mariposas. Citlali, con sus 5 años recién cumplidos, se concentraba en un bordado simple, bajo la atenta mirada de su abuela materna, quien había venido desde Oaxaca para pasar una temporada con ellos. Berenice,
con una mano apoyada en su vientre prominente. Esperaban su tercer hijo, un niño que nacería en 2 meses. Observaba la escena desde la cocina mientras preparaba limonada fresca. «Necesitas descansar», dijo Tadeo, entrando a la cocina después de terminar una llamada de trabajo. El médico dijo que debes tomar las cosas con calma en este último trimestre. Berenice sonrió, esa sonrisa que después de 6 años de matrimonio todavía hacía que el corazón de Tadeo se acelerara. «Estoy bien», aseguró. «Además, mi madre está aquí para ayudar, y Jimena viene esta tarde con el pastel para la celebración». Tadeo asintió, aunque no podía evitar preocuparse. El embarazo de Berenice, aunque avanzaba bien, era considerado de alto riesgo debido a una complicación menor detectada en el segundo trimestre. «¿Has pensado más en el nombre?», preguntó, cambiando de tema mientras la ayudaba a servir la limonada en una jarra de cristal. «Santiago», respondió Berenice sin dudar. «Si estás de acuerdo». Tadeo la abrazó por detrás, sus manos encontrándose sobre el vientre donde su hijo crecía. «Me parece perfecto», dijo, besando su cabello. «Santiago Vega Zárate». El timbre sonó, anunciando la llegada de Jimena. A sus 70 años, mantenía una elegancia impecable, aunque las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado y su pelo, ahora completamente blanco, le daba un aire de distinción serena. «¡Abuela Jimena!», gritó Gael, corriendo a recibirla con los brazos abiertos. Jimena se agachó, no sin cierta dificultad, para abrazar a su nieto. Detrás de ella, un joven sostenía una caja de pastelería, el famoso pastel de chocolate que Jimena había encargado especialmente para la ocasión. «¿Dónde está la cumpleañera?», preguntó Jimena después de saludar a todos. Citlali apareció tímidamente desde el jardín, su pequeño rostro iluminándose al ver a su abuela paterna. «¿Trajiste el pastel?», exclamó, olvidando momentáneamente su timidez. «Por supuesto, mi amor. Te prometí el mejor pastel de chocolate de la ciudad para tu cumpleaños número 5, ¿no es así?». La tarde transcurrió en una celebración tranquila. Elena llegó con su esposo y sus gemelos, apenas 1 año mayores que Citlali. Los hermanos de Berenice, que ahora vivían también en la Ciudad de México, trajeron instrumentos tradicionales y llenaron el jardín con melodías oaxaqueñas que se mezclaban con las risas de los niños. Mientras todos disfrutaban del pastel en el jardín, Tadeo notó que Berenice se había retirado discretamente al interior de la casa. La encontró en la habitación que pronto sería de Santiago, acariciando una pequeña manta tejida a mano. «¿Todo bien?», preguntó preocupado. Berenice asintió, pero Tadeo notó el brillo húmedo en sus ojos. «Estaba pensando en Itzel», admitió. «Hoy habría cumplido 7 años». Tadeo se acercó y la abrazó en silencio, respetando ese momento de conexión con la hija que nunca llegó a conocer realmente. «A veces me pregunto si me recuerda, donde quiera que esté», continuó Berenice. «Si sabe que nunca la he olvidado, que su hermano lleva su nombre como segundo nombre, que Citlali conoce su historia». «Lo sabe», aseguró Tadeo. «Como Gael conoce a Ariadna a través de nuestras historias, de las fotografías, del amor que todos sentimos por ella, aunque ya no esté físicamente». Berenice apoyó la cabeza en el hombro de Tadeo, encontrando como siempre consuelo en su presencia. «Es curioso cómo funciona la vida, ¿no crees?», reflexionó. «Llegué a tu casa rota, buscando solo un trabajo, un propósito temporal. Tenía tanta leche en mis pechos y tanto vacío en mi corazón, y entonces encontré a Gael, que necesitaba exactamente lo que yo podía dar, y a ti, que me enseñaste que era posible amar de nuevo. Y yo encontré a una mujer que salvó a mi hijo cuando yo no sabía cómo hacerlo», respondió Tadeo. «Que me mostró que la familia no es solo la que se nace, sino también la que se elige crear cada día». Desde el jardín llegó el sonido de Gael llamándolos. «Mamá, papá, tía Elena dice que es hora de los regalos». Berenice sonrió, secándose discretamente una lágrima. «Vamos», dijo, «nuestra familia nos espera». Mientras regresaban al jardín, donde los niños, los abuelos, los tíos y amigos formaban un mosaico perfecto de lo que su vida se había convertido,
Tadeo pensó en el largo camino recorrido desde aquellas noches desesperadas, con un bebé que no dejaba de llorar. Recordó la primera vez que vio a Berenice amamantando a Gael, la mezcla de confusión, sorpresa y finalmente gratitud que había sentido. Aquel momento que entonces pareció tan extraño, casi transgresor, había sido en realidad el inicio de su sanación, de su reconstrucción como familia. La leche de Berenice no había sido solo alimento para Gael, sino también bálsamo, para dos almas heridas que encontraron, en la más inesperada de las circunstancias, una segunda oportunidad para amar y ser amados. La leche del alma, murmuró Tadeo para sí mismo, mientras veía a Berenice sentarse junto a Citlali, riendo ante la expresión de asombro de la niña al abrir su regalo. ¿Dijiste algo?, preguntó Elena, que pasaba a su lado con platos vacíos. Tadeo sonrió, negando con la cabeza. Solo pensaba en lo afortunado que soy, respondió. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre su jardín lleno de vida y amor, Tadeo supo con certeza que lo que habían construido juntos, esta familia nacida del dolor pero fortalecida por el amor, era el diseño más perfecto en el que jamás había participado. A veces, la familia más hermosa nace de las circunstancias más inesperadas. Como vimos en la historia de Tadeo y Berenice, los lazos más fuertes no siempre son los de sangre, sino los que elegimos formar cada día con amor y valentía. El dolor puede transformarse en el puente hacia una felicidad que nunca imaginamos posible. Me encantaría saber qué te pareció esta historia. ¿Qué momento te conmovió más? ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde el destino te llevó por caminos inesperados? Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje de esperanza, comparte este video con esa persona especial. Y si aún no formas parte de nuestra familia, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias que tocan el corazón. Gracias por estar aquí. Tu presencia significa mucho para mí. Hasta el próximo relato.